Buenos días, amigos de la trinchera. Pues como bien sabemos, el día de ayer se llevó la votación para decidir sobre la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y del grupo morenista, y el resultado fue el que habíamos venido anunciando desde el día de ayer, que realmente no se veía que Morena hubiese alcanzado, o más bien el grupo oficial en la bancada morenista, Partido del Trabajo y Partido Verde no iban a alcanzar las 2/3 partes para lograr el objetivo de que se consolidara la reforma eléctrica, y que el grupo opositor, en este caso PRI, PAN, PRD, pues iban a votar en contra de esta reforma eléctrica para no permitir que pues se consolidara como tal. Y fue el caso de que después de más de 10 horas, casi 12 horas, que se llevó a cabo la sesión de ayer domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 10 casi de la noche del día de ayer, en una jornada pues realmente intensa, una jornada realmente llena de polémica, en donde las dos posturas de un grupo morenista más nacionalista, que buscaba en este caso la consolidación de la reforma eléctrica para darle de nueva cuenta al Estado y a la Comisión Federal de Electricidad, pues el poder sobre este tan importante recurso, para que no quedara en manos de los privados, como así quedó asentado desde la reforma de Peña Nieto en el 2013, una reforma que realmente, siendo objetivos, pues trae más dividendos positivos y económicos a los privados que a los particulares sociales, en este caso los grupos sociales más desprotegidos. Es decir, el único derrotado en este día de ayer, domingo 17 de abril, pues fue el pueblo de México, al no aprobarse esta reforma eléctrica que pues era a todas luces un proyecto para volver a tener el control de este recurso, el Estado y la Comisión, para que los precios bajaran. Es decir, era la postura de que la electricidad, el grupo opositor prianista lo ve como un producto, la electricidad, y el grupo nacionalista de la bancada oficial, en este caso Morena, eh, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, pues ven al, a la electricidad como un servicio como tal. Entonces ahí era la disyuntiva, ¿no? La electricidad como producto o la electricidad como un servicio público. Y pues en este caso, al no pasar la votación el día de ayer, se veía y ya se vaticinaba esa situación, pues las empresas van a seguir haciendo su agosto con la electricidad a costa de los mexicanos, para que la electricidad siga siendo un producto comercial y no un servicio público, humano, hacia lo que son las bases sociales. Pero bueno, no está perdido todo esto. Realmente el día de hoy se va a llevar a cabo una sesión para la reforma sobre el litio, que también es otro producto muy, muy importante para el país, el litio, que en este caso no se ocupan las 2/3 partes, se ocupa la mayoría simple, que sin problema alguno la va a alcanzar la bancada oficial, en este caso Morena, PT y Partido Verde. Pero tampoco está perdido la situación de la cuestión eléctrica. Vienen estrategias políticas y jurídicas que tal vez el bloque morenista y compañía van a implementar para poder recuperar por las vías legales y jurídicas pues lo que ayer no se alcanzó, que fue la reforma eléctrica que fuera aprobada como tal. Pero dentro de todo esto, algo que cabe señalar, algo que es importantísimo resaltar, pues es como nos tiene acostumbrados a esos grandes discursos, a esas grandes posturas políticas, a esas grandes mensajes, en este caso, que implementa duros, contundentes,
hacia la oposición. En este caso hablamos del diputado Noroña, Gerardo Fernández Noroña, que el día de ayer, pues en el bloque de las posiciones para la reforma eléctrica, dio un discurso monumental, un discurso extraordinario, hay que señalarlo con todas sus letras, en donde pues realmente, como nos tienen acostumbrados, repetimos, dio cátedra de lo que es, primero que nada, dar un buen discurso. Dos, pues el mensaje prácticamente contundente y duro de lo que es la oposición. Y tres, pues realmente los puntos centrales de lo que es una derrota que más que victoria que presumía o presumen en este caso los prianistas, pues en el fondo esto se va a traducir en una derrota con miras a las próximas elecciones que se van a llevar a cabo en este año 2022, en el 2023 y en las elecciones presidenciales federales del 2024, que sin lugar a dudas, pues más que dejar bien parados ante la opinión pública, en este caso generalizada la base social, el prianismo pues va a quedar completamente, pues creemos y así lo vaticinamos, derrotado con miras a lo que es el sector popular que va a tomar las decisiones, no lo dudamos, en contra de los prianistas. Y para ello veamos este discurso tan contundente y elemental de el diputado Noroña, que realmente es digno de reconocer. Gracias, diputado presidente. Siempre es motivo de enorme orgullo, de enorme honra hacer uso de esta tribuna, la máxima tribuna de la patria. Hoy agradezco doblemente al Partido del Trabajo que me haya hecho el enorme honor de dirigirme a esta soberanía. Y agradezco a los compañeros de Morena que nos acompañan en esta intervención. Hay un grupo de rock norteamericano, Kansas, tiene una melodía maravillosa que se llama Polvo en el Viento y dice: ni todo el dinero del mundo te comprará un segundo más de vida en esta tierra. Ni todo el dinero que están recibiendo para votar en contra de la reforma eléctrica les va a servir para nada. Ni todo ese dinero para las campañas les servirá tampoco para nada. Porque hoy se duelen de la presencia del pueblo afuera de la Cámara de Diputados y yo les preguntaría: ¿dónde está la de ustedes, diputadas y diputados de la oposición? ¿Dónde está el pueblo que los respalde en esta posición contraria a los intereses nacionales? Es muy simple, es muy sencillo. Hoy aquí estamos discutiendo la soberanía nacional en materia eléctrica. Y hoy aquí la oposición viene a defender a un oligopolio de 4 empresas extranjeras. No vienen a defender el medio ambiente, no vienen a defender las energías limpias. En todos los foros de Parlamento abierto que se realizaron, siendo nosotros amplísima mayoría, aceptamos que fueran 3 especialistas a favor y 3 en contra. Participó por primera vez la Junta de Coordinación Política. Hicimos el doble de foros que se habían originalmente planteado. Desde septiembre se recibió esta iniciativa y hemos estado abiertos a enriquecerla y a fortalecerla. El diputado Ignacio Mier, líder de la mayoría de Morena en este Congreso, tendió la mano y aceptó 9 de 12 de los puntos que planteó la oposición. Hoy Acción Nacional dice que son 22, ya podrían ser 100
que les podríamos decir que sí a los 100 y seguirían respondiendo a sus patrones de las empresas extranjeras de electricidad. Porque hoy aquí hemos visto con mucha claridad cómo puede sentar a un cabildero de Enel aquí en una curul, cómo puedes estar casado con un alto funcionario de Iberdrola, el comandante Iberdrola, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, y cómo se puede tener la desvergüenza de decir, no me excuso. ¿Por qué? Voy a decir por qué. Permítanme una aparente digresión histórica. Cuando el general Miramón iba a ser fusilado por traición a la patria junto con Maximiliano y Mejía, pidió que no se le matara como traidor. Pidió que se le retirara ese señalamiento porque no quería que sus hijos cargaran con el estigma de ser señalados como hijos de un traidor a la patria. Y Miramón fue fusilado por traidor a la patria, porque sirvió a la intervención francesa, porque estuvo ayudando a un ejército extranjero y porque apoyó a Maximiliano, como lo he dicho aquí, en contra del presidente más grande que ha tenido este país, Benito Juárez García. Hoy la oposición es traidora a la patria, traidora confesa, cuando viene a señalar aquí que es excesivo que se le señale con este planteamiento. La verdad es que el 83% de la energía que generan los privados es con petrolíferos. La verdad es que generan el 56% del dióxido de carbono. Es un hecho que solo invirtieron 880,000 millones de pesos, que ya recuperaron la mitad apenas de 2013 a la fecha, que solo invirtieron una cuarta parte y que la oposición eso es lo que viene a defender en tribuna, que nos sigan robando 490,000 millones de pesos al año. Eso es lo que defiende la oposición el día de hoy. Y nos dicen que cómo vamos a bajar las tarifas. Muy sencillo, con esos 490,000 millones de pesos que nos roban las empresas extranjeras, lo meteremos para que el pueblo tenga una tarifa única, accesible, con subsidios que no dan las empresas extranjeras que ustedes defienden. En los más de 2 años de pandemia no nos regalaron ni un kilowatt, nos los han cobrado al precio más alto del mercado, han sido rapaces y voraces, no han hecho una sola contribución a nuestra patria, ni en traslado de tecnología, ni en mejoría del medio ambiente, ni en mejoría del pago de las tierras que tienen las empresas eólicas y fotovoltaicas en varios puntos del país. No solo eso, han agraviado a pueblos originarios, han despojado, han contaminado y vienen con una cachaza a decir que están en favor del medio ambiente. Les voy a decir una cosa a los diputados, diputadas del PRI, del PAN, del PRD y Movimiento Ciudadano. Fuerte, hagan lo que hagan el día de hoy, voten como voten el día de hoy, quien está acabando su tumba política son ustedes. Están en esta jornada, están en este momento entregándonos la presidencia de la República nuevamente en el 2024. Están dejando de lado toda posibilidad de competirnos porque están dándole la espalda al pueblo. Creen que el pueblo es tonto, pero tonto el que piensa que el pueblo es tonto. La dirigencia del PRI ha perdido todas las gubernaturas que han estado en disputa. Este año va a perder Hidalgo y Oaxaca. El próximo año van a perder Coahuila y el Estado de México. Van a llegar con 0 gubernaturas a 2024 y con su posición, porque a ver, que los paniaguados estén en contra de esta reforma constitucional en materia eléctrica se entiende.
Ellos siempre han estado en contra del interés nacional, surgieron en contra del gobierno de Lázaro Cárdenas, contra la expropiación petrolera, contra la creación de Comisión Federal de Electricidad, contra el reparto agrario, contra la educación pública, laica y gratuita. Pero que el PRI decida, después de haber declarado que era socialdemócrata, ir al cabuz de Acción Nacional, le entrega la candidatura de 2024 a esa alianza opositora a los Paniaguados y renuncia a toda posibilidad de tener el más mínimo peso político en las decisiones por venir. Y que el PRD, que votó, que fueron nuestros compañeros, que votó en contra de la reforma hecha con dinero de corrupción, de Odebrecht, hoy vengan a soltarnos una bola de provocaciones en tribuna y a decir que hasta la ignominia irán al cabuz de la derecha. Así va la vida. De Movimiento Paniaguado no me extraña nada porque hace rato que están extraviados. Hace rato mandaron a su peor orador a la tribuna. Tenían que esforzarse y mandaron al peor, al menos consistente, al menos serio. ¿Qué pasa si no se aprueba esta reforma constitucional en materia eléctrica que la oposición cree que le va a generar una derrota política al compañero presidente y a nuestro movimiento? Ellos están provocando y creen que lo que sigue es que vamos a expropiar a las empresas privadas y extranjeras. Es una figura legal, es una figura legítima, es una figura constitucional. Estaría justificado dado la importancia del tema y el tamaño del saqueo de 490,000 millones de pesos, pero no vamos a hacer eso, no lo vamos a realizar. Porque si con esta iniciativa que le abre el 46% del mercado nacional a los privados, que es de 6,300,000 millones de pesos ese mercado, casi 3 billones se les permite desarrollarse en él, y están diciendo que espantamos la inversión privada y que hacemos no sé cuántas cosas. Imagínense si diéramos ese paso que están provocándonos para que se realizara. Y además quisieran entregarle a las empresas privadas y extranjeras Comisión Federal de Electricidad que vale 7,400,000 millones de pesos, con una inversión de menos de 1 billón de pesos. Es un atraco, se vea donde se vea. Quieren hacer fe descuartizada en 7 pedazos, sin el cerebro que se nace. Eso no es libre competencia, es un atraco vil a despoblado que la oposición está justificando. ¿Qué debemos hacer entonces? Y ahí va mi propuesta, porque le estamos hablando al pueblo de México. Sabemos perfectamente cómo va a votar la oposición traidora a los intereses del pueblo. Pido una moción de ilustración, diputado presidente, y que la mesa lea el artículo 136 constitucional de la inviolabilidad de la Constitución. Se concede la moción. Procede a la Secretaría a dar lectura al artículo solicitado por el diputado Noroña. Artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia, en caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona. Tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieran expedido, serán juzgados. Así los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieran cooperado a esta. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Continúe el orador. Como pudieron escuchar, la Constitución es inviolable. Los pilares fundamentales, el tercero de la educación pública, laica y gratuita, el 27 de que la riqueza del subsuelo es de la patria, el 123 de los derechos de los trabajadores y el 130 del Estado laico, fueron destrozados por los gobiernos liberales. Se han hecho 763 reformas a la Constitución desde 1917, 429 de ellas del gobierno usurpador de Carlos Salinas al gobierno de Enrique Peña Nieto. El 56,22% de esas reformas los hicieron los gobiernos neoliberales
haciendo pedazos el marco constitucional surgido de la Revolución. Dos de esos gobiernos hicieron fraude electoral, el de Carlos Salinas y el de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Dos de esos gobiernos hicieron fraude, el de Carlos Salinas y el de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. ¿Qué propongo? Que hagamos valer el artículo 136 constitucional, que eso lo podemos decidir por mayoría, y recuperemos todo lo que es del pueblo: puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, banca, agua, telecomunicaciones, todo, y lo pongamos al servicio de nuestro pueblo, invocando la inviolabilidad de la Constitución y planteando además que esos gobiernos y quienes colaboraron con ellos deben ser juzgados, lo que llevaría a los expresidentes de Salinas a Peña a ser juzgados, procesados, enviados a la cárcel y que devuelvan lo que le robaron al pueblo, que es un clamor popular, por cierto. Hoy yo vengo a hablarle al pueblo de México. Hoy vengo a decirle al pueblo de México que la coalición Juntos Hacemos Historia estamos honrando nuestra responsabilidad. Estamos sirviendo a la patria y al pueblo con dignidad, con principios, con honor. Hacen comentarios de ¡ay, qué tiernos!, porque la oposición es tan pobre que solo dinero tiene. Solo tiene bolsillo, solo tiene cuentas bancarias, no tiene sueños de transformación y de cambio, no tiene corazón, no tiene amor al pueblo. Pero les digo, diputadas y diputados de la oposición, así como ustedes desprecian a sus electores dándoles despensas que ustedes no se comerían nunca, así como ustedes desprecian a sus electores dándoles un billete de baja denominación para comprar su voto, de la misma manera los oligarcas que hoy están comprando su conciencia los ven con desprecio y saben que son unos traidores, y quien traiciona una vez traiciona 100 veces. Roma paga, pero desprecia a los traidores. Y es un tristísimo papel el que la oposición está haciendo en esta soberanía. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. Le dan la espalda. Nosotros, de ninguna manera. Primero muertos antes que faltarle al pueblo. Primero muertos antes que aceptar dádivas de las empresas extranjeras de electricidad, que dejar de luchar por la soberanía nacional. Muchas décadas luchamos para llegar a este lugar. Muchas décadas luchamos para alcanzar la presidencia de la República. Muchas décadas luchamos para poder servirle al pueblo, y hoy decimos con dignidad: pueblo, te estamos sirviendo. Pueblo, estamos trabajando para ti con honestidad y compromiso, y hoy otra vez hemos ganado la batalla política y la batalla de la dignidad, y no nos importa el sentido de su voto, porque el nuestro está con la nación, está con el pueblo, está con la patria, está del lado correcto de la historia, y la historia nos juzgará, y nosotros siempre saldremos bien evaluados, y ustedes estarán en el basurero de la historia desde un lugar donde nunca debieron salir. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. ¡Larga vida al pueblo de México! ¡Larga vida a la revolución sin violencia, que es la cuarta transformación! ¡Larga vida al compañero presidente López Obrador! ¡Y viva nuestra patria! Pues bien, ahí tenemos precisamente hay que reconocerlo, enorme discurso, monumental, realmente impresionante, por el contenido tan importante del discurso y del mensaje del diputado Noroña. Es fundamental, porque es algo de lo que nosotros hemos venido comentando en muchos de nuestros videos en la trinchera política, ya que siempre, como bien saben ustedes, pues tenemos como referencia pues datos históricos de nuestro México, datos revisionistas de lo que acontece
y que ha acontecido en nuestro país históricamente, en donde, pues en el mensaje del diputado Noroña, pues nos da la razón al respecto, ya que, como bien sabemos, tanto el presidente López Obrador como Noroña, como otros tantos más de Morena, pues son personajes que saben y conocen de historia, realmente eso hay que reconocerlo, y que pocos pudieran debatirle a Noroña estos datos realmente de peso importante sobre las cuestiones históricas, y que pues fundamenta lo que es realmente la oposición, una oposición prianista que realmente pues sirve a los intereses extranjeros. No, no se puede negar esta situación, que la postura del bando opositor prianista, inclusive muchos de ellos que forman parte del prianismo como tal, panistas, priistas, perredistas, no saben el trasfondo de a quiénes o qué intereses representan, porque solamente se basan en sus líderes, en sus coordinadores, que les dan el sentido del voto y el sentido de los discursos que deben de realizar, sin siquiera conocer pues el ámbito histórico de nuestro México y los intereses que encierran el Partido Revolucionario Institucional y sobre todo el PAN, ¿no? Que como bien dice el diputado Noroña, y nosotros lo hemos dicho aquí en la trinchera, pues representan intereses extranjeros, bajo el denominado Plan Lansing y bajo el denominado Tratados de Bucareli, por decir nada más los dos más importantes, que son tratados infames que son traidores a la nación, ¿no? Desde los tratados de Bucareli implementados desde 1923 en el gobierno de Álvaro Obregón, en donde se comprometió México bajo este gobierno obregonista, uno de los grandes traidores a la nación, a entregar prácticamente en bandeja de plata lo que es la riqueza nacional y el no desarrollo de México durante 100 años. Unos tratados que jamás nos van a decir en la SEP, en la educación tradicional, en la escuela tradicional, pero que hoy cada vez más se dan a conocer por especialistas, porque realmente pues es un tratado que se hizo en lo obscurito y por debajo de la mesa, que vence en el 2023 y que posiblemente están queriendo los norteamericanos que sigamos bajo esa línea de entreguismo y poco desarrollo total, porque pues obviamente no quieren a un país poderoso en el sur, en este caso hablando de México. Es decir, ya el mismo Brzezinski en su momento lo comentaba, no quieren pues un país que realmente sea muy competitivo a los intereses norteamericanos, y es mejor mantener al pueblo sumiso, mantener al pueblo vulnerable, mantener al pueblo poco educado, mantener al pueblo en la mediocridad, con programas intrascendentes políticamente hablando, con cajas chinas, etcétera, para que no alcancen pues una rebelión y un desarrollo ni cultural, ni político, ni económico. Pero para ello, pues se basan en los mismos políticos mexicanos que son fácilmente comprables, manipulables, son fácilmente corrompibles, como lo han sido a través de estos últimos 100 años, que realmente el PAN y el PRI, pues realmente, por decir nada más, a estos dos partidos políticos, pues sirven a esos intereses norteamericanos para poder lograr los objetivos mencionados de control y dominio. Es momento de que el pueblo despierte, creo que cada vez más las conciencias están despertando, y en este caso este discurso pues se enfoca en ello, ¿no? Tiene bastante tinte realmente histórico revisionista, con estos aspectos del entreguismo paulatino de México, independientemente de que Lázaro Cárdenas, independientemente de que López Mateos, como dos representantes priistas históricos que nacionalizaron el petróleo en el 38 con Lázaro Cárdenas, y la nacionalización de lo que es en este caso la electricidad con López Mateos, en ese discurso famoso del cual se ha hablado tanto, sobre todo el día de ayer en el discurso de López Mateos, que pues realmente hizo una predicción, un pronóstico de que en el futuro vendrían malos mexicanos, traidores mexicanos, a entregar los recursos de la nación y la electricidad. Pues realmente como profeta, pues eso pasó en el 2013 y se reconfirmó el día de ayer bajo esos traidores mexicanos que sirven a esos intereses extranjeros. Sin embargo, ¿por qué razón López Mateos sabía todo esto? Porque López Mateos, sin lugar a dudas, era un sirviente también en su momento de la CIA norteamericana. Eso pues obviamente se conoce dentro de lo que es el ámbito revisionista histórico, que tanto López Mateos como Díaz Ordaz como Echeverría
pues son 3 presidentes que sirvieron o que fueron prácticamente reclutados por la CIA en su momento. Tal vez López Mateos, de una manera estratégica, pudo haber estado relacionado y por eso tenía tantos conocimientos en ese aspecto de que los intereses norteamericanos, pues tarde o temprano iban a buscar los recursos naturales. De esto, obviamente, pues se habla ya en temas muy abiertos, hay libros al respecto, y que el mismo Donald Trump en su momento pues hizo manifestación sobre los 3 presidentes mexicanos que sirvieron al gobierno norteamericano. Esto nada más de lo que está documentado. A grandes rasgos sabemos que desde el mismo Miguel Alemán Valdés, desde 1946 hasta Peña Nieto, hasta el 2018, pues se han venido dando este plan Lansing de los presidentes mexicanos reclutados por los gobiernos norteamericanos y por las corporaciones de inteligencia para que sirvan realmente a los intereses de ellos. Entonces, ahora que estamos hablando de que los recursos naturales como el petróleo, como la energía eléctrica, como el litio, que también es hoy en día un tema de interés para las transnacionales y para los intereses extranjeros, sobre todo asentados en Norteamérica, pues realmente vienen por todo o nada, ¿no? Entonces van a estar estos tiempos realmente turbulentos en ese aspecto, pero también estamos en tiempos de traiciones, estamos en tiempos donde el prianismo pues realmente a través de sus líderes principales pues van a estar realmente entregando o tratando de entregar de una manera descarada esos intereses. Fue lo que pasó el día de ayer. El día de ayer, pues realmente observamos un entreguismo al no votar a favor de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, que va más enfocada a las clases populares para que se alcancen obviamente los precios bajos de la electricidad y que no se lleve a cabo el saqueo como se ha venido realizando desde el 2013 a la fecha, debido a que obviamente cambiaron la ley, cambiaron la constitución, cambiaron todo lo que es la estructura para que no se pudiera revertir esa constitución infame, mejor dicho, esa reforma infame del 2013 en la constitución. Y pues fue lo que se trataba el día de ayer, ¿no? Revertirlo. No se pudo porque se requieren las 2/3 partes, pero como bien dice el diputado Noroña, y no es una idea descabellada, pues aplicar el 136 prácticamente en la nacionalización y por otras vías también legales jurídicas, que no dudamos que en lo que resta de estos próximos 2 años y fracción que restan del gobierno, pues se pudieran implementar, o inclusive en el siguiente sexenio, que no dudamos ni tantito que lo vaya a ganar el bloque morenista por todos estos antecedentes de los cuales estamos hablando aquí en la trinchera y que el mismo diputado Noroña en su discurso lo dio a conocer, ¿no? Que más que una derrota del bloque oficialista morenista, PT, pues es una victoria porque realmente el pueblo pues ya está más despierto hoy en día que en anteriores años y épocas. Y esto pues no lo se va a olvidar, esta votación traidora del bloque prianista, pues realmente no lo va a olvidar el pueblo. Y bien lo dice el diputado Noroña, de los panistas pues espera porque nacieron bajo la oposición y bajo lo que es realmente la creación de los intereses extranjeros en el bloque panista como tal. Ya se ha hablado sobre lo que es este origen infame del PAN, pero también, por otro lado, de lo que nos pudiera extrañar, pero a la vez no tanto, como se han venido dando los tiempos, pues es de que el PRI pues realmente traicione sus orígenes, que es el nacionalismo como tal. No nos extraña porque pues el bloque de los intereses extranjeros internacionales pues ha hecho bastante estructura en México, sobre todo con el neoliberalismo que se vino implementando la tecnocracia a partir de Miguel de la Madrid, en donde pues se vino pues enfocando más la estructura del entreguismo y del reclutamiento de los políticos de alto nivel para entregar los recursos a los intereses nacionales y extranjeros y las grandes transnacionales. Y ahí tenemos este gran discurso, sin lugar a dudas, de principio a fin, es muy, muy, muy interesante y pues nos da la razón de que pues en las próximas elecciones
de este año, del 2023 y del 2024, pues se van a ver resultados muy desfavorables para el prianismo y posiblemente muy, muy favorables para Morena y el PT. Estaremos al pendiente con todo esto en lo que respecta a los próximos eventos que se van a dar el día de hoy, en este caso sobre la reforma del litio y sobre lo que va a representar tanto a nivel nacional y en nivel político y en nivel económico lo que se votó el día de ayer, en este caso hablando de la no aceptación de la reforma eléctrica, que más que beneficios va a traer perjuicios sociales, pero por otro lado también va a traer pues un resentimiento social hacia el prianismo. Estaremos al pendiente aquí en La Trinchera Política. Los invito a que se suscriban, a que nos den like y pues a que nos envíen sus comentarios. Recordamos que aquí estamos constantemente subiendo videos trascendentes con un análisis más objetivo, profundo, analítico, histórico de lo que acontece y va a acontecer en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias y seguiremos informando aquí en La Trinchera Política.